Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Mates con Carol. En este video estudiaremos la aplicación de triángulos rectángulos, específicamente los ángulos de elevación y ángulos de depresión. Comenzamos. Bien, en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana necesitamos hacer uso de los ángulos de elevación y el estudio de los ángulos de depresión para resolver ciertas situaciones. Por ejemplo, nosotros podemos elevar nuestra vista cuando vemos un objeto que va volando en el aire, o podemos inclinar nuestra vista hacia el suelo cuando observamos un objeto que está tirado en la calle. Puede ser un billete de $100, por ejemplo. Bien, ¿qué son entonces los ángulos de elevación y los ángulos de depresión y para qué me pueden servir? Los ángulos de elevación y de depresión los podemos utilizar para resolver diversos problemas de nuestra vida cotidiana. Podemos inclusive calcular la altura, por ejemplo, de la Torre Eiffel con el simple hecho de pararnos a una cierta distancia de la base de la torre y poder medir la sombra que se forma o que hace el sol con respecto a la línea horizontal del suelo, y ese ángulo que se forma nos permitiría poder encontrar la altura de la torre. Pues bien, vamos a comprender específicamente qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión y cómo los podemos utilizar para resolver problemas. El ángulo de elevación es el ángulo que está comprendido entre la línea horizontal que pasa por el ojo del observador y la recta determinada por la vista dirigida hacia un punto que está por encima de ella. Es decir, que el ángulo de elevación es justamente este que se forma aquí. Cuando la línea horizontal de la vista del observador, que generalmente es una línea paralela al suelo, cuando nosotros inclinamos nuestra vista para observar un objeto hacia arriba, formamos una línea visual. Pues el ángulo que se forma entre esa línea visual y la horizontal que forma la línea normalmente que tiene un observador es lo que consideramos el ángulo de elevación. Llamaremos ángulo de elevación cuando esta línea visual que está aquí esté por encima de la línea visual del observador. Ahora bien, ¿qué es un ángulo de depresión? Es el ángulo comprendido entre la horizontal que pasa por el ojo del observador y la recta que está determinada por la vista dirigida hacia un punto que esté por debajo de ella. Es decir, este es el ángulo de depresión que se forma. Entonces, cuando la línea visual esté por encima de la línea horizontal del observador, estamos frente a un ángulo de elevación. Pero cuando esa línea visual es por debajo de la línea horizontal del observador, es lo que conocemos como un ángulo de depresión. Cabe destacar que este ángulo que se forma aquí, si tomamos en cuenta que esta es una línea perpendicular a la línea horizontal del observador, se nos formaría lo que conocemos como un triángulo rectángulo. En este caso, por ejemplo, imaginamos aquí una línea, que sería esta línea que tenemos acá. Esta sería la línea que va dirigida hacia el objeto, la línea visual dirigida hacia el objeto, y esta la línea horizontal que tenemos, que es la línea o la perspectiva del observador. Y entonces aquí se nos forma un ángulo de elevación. Este sería el ángulo de elevación. De igual forma, si aquí imaginásemos un triángulo rectángulo, esta sería la línea del observador, la línea que vemos acá. Luego la línea visual haría una especie de hipotenusa y la altura de la persona o del observador estaría haciendo este lado aquí, que sería perpendicular a la línea horizontal del suelo. Y como este es el ángulo de depresión que se forma, este sería el ángulo de depresión. Ahora bien, cuando el ángulo es un ángulo de elevación, fácilmente encontramos el ángulo de elevación acá relacionado con el triángulo rectángulo. Pero cuando el ángulo es un ángulo de depresión, como este que tenemos acá, nos preguntamos, entonces, ¿cómo determino los ángulos que están dentro
de este triángulo rectángulo, es decir, los ángulos internos. Pues hay que recordar una propiedad de las rectas paralelas cortadas por una transversal, que nos dice que si dos rectas son paralelas, en este caso la línea visual del observador con la línea del suelo son dos líneas paralelas. Y el ángulo que se forma aquí es un ángulo de depresión, como lo habíamos dicho anteriormente, y esta línea que vemos acá es prácticamente una transversal. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, se forman ángulos internos, ángulos externos, y dentro de esos ángulos internos se llaman algunos internos alternos, que son aquellos que están, por ejemplo, en este caso, son los ángulos que se forman por debajo del horizontal y a la derecha de la transversal. Luego, su interno alterno sería aquel que se encuentre por encima del horizontal y a la izquierda de la transversal, es decir, este ángulo que se forma acá. Entonces, lo mismo que mida el ángulo de depresión, va a tener la misma medida este ángulo interno alterno que se formaría dentro del triángulo rectángulo. Y esto es importante que podamos manejarlo con claridad para poder resolver los problemas. Vamos a hacer algunos ejercicios que nos permitirán aplicar los ángulos de elevación y ángulos de depresión a casos concretos. Aquí tenemos el ejemplo número 1, el cual dice lo siguiente. ¿Cuánto medirá la sombra proyectada por un poste de 7 metros si el ángulo de elevación del Sol es de 72 grados? Cuando el Sol refleja sobre ciertos objetos, estos objetos emiten una especie de sombra. Y esa sombra está relacionada con la inclinación o el ángulo de elevación que tiene el suelo con respecto al Sol. Si este poste que observamos aquí mide 7 metros y el ángulo de elevación que se forma entre el suelo y el Sol hasta donde llega la sombra es igual a 72 grados, entonces nosotros necesitamos determinar cuánto es lo que mide la proyección de esa sombra. Es decir, buscaríamos la parte horizontal que hay entre la base del poste y el punto final hasta donde llega la sombra. Si observamos bien, esto nos forma una especie de triángulo rectángulo, donde esta sería la altura del poste, esta la sombra que proyecta la línea horizontal sobre el suelo, y aquí tenemos esta línea que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es la línea que se forma, o la línea visual del ángulo de elevación que mide 72 grados. Entonces, coloquémosle los datos a este triángulo rectángulo para poder encontrar la solución al problema. Tenemos entonces que el ángulo de elevación que se forma aquí es igual a 72 grados. Tenemos por esta parte el lado opuesto a este ángulo, que es la altura del poste, que mide exactamente 7 metros. Y nuestra incógnita o el valor desconocido es X, que es, si nos ubicamos conforme a este ángulo que es de 72 grados, sería su lado adyacente. Pues bien, si este es un triángulo rectángulo y conocemos uno de sus ángulos internos y su lado opuesto, la medida de su lado opuesto, podemos entonces encontrar la medida de su lado adyacente. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues muy sencillo. Vamos a aplicar algunas de las funciones trigonométricas que me permitan tener una relación entre el lado opuesto y el lado adyacente de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. La función que se nos viene a la mente de inmediato, que pensamos opuesto y adyacente, es la tangente. Entonces, diremos que como la tangente es igual, la tangente de un ángulo cualquiera, llamémoslo alfa, es igual lado opuesto
entre el lado adyacente. Luego, si sustituimos estos valores, tendremos que la tangente del ángulo, en este caso el ángulo mide 72 grados, es igual al lado opuesto, que en este caso mide 7 metros. Y esto dividido entre el lado adyacente, que mide X, es decir, es mi incógnita. Como lo que yo ando buscando es el valor de X que está como denominador, lo debo pasar a multiplicar al otro lado, y a su vez la tangente de 72 grados que estaría multiplicándose por X, la debo pasar a dividir al otro extremo, quedándome entonces la expresión de la siguiente manera. X es igual a 7 metros dividido entre la tangente de 72 grados. Luego ingresamos estos datos en la calculadora científica para poder calcular el valor de la tangente de 72 grados. Tenemos la calculadora científica, vamos a dividir 7, dividimos 7 entre tangente de 72. Y esto es igual a 2.27 ya aproximado. Entonces tenemos que X va a ser igual a 2.27 metros aproximadamente. Y encontramos entonces cuál es la sombra que proyecta el poste que mide 7 metros cuando el sol está en un ángulo de elevación de 72 grados con respecto al suelo. Siempre es importante resolver cuando se nos plantea un problema, escribir su respuesta. En este caso, la respuesta sería que la sombra proyectada por un poste de 7 metros, si el ángulo de elevación del sol es de 72 grados, será de 2.27 metros. Es decir, que esta sombra que se proyecta medirá 2.27 metros. Bien, ahora resolveremos otro ejemplo, aplicando un ángulo de depresión, el cual dice así: mientras vuela a una altura de 1000 pies, un piloto observa que el ángulo de depresión de un aeropuerto es de 14 grados. Aquí tenemos un piloto que va en un helicóptero, está volando a una altura de 1000 pies y el ángulo de elevación que se forma entre su línea visual y el aeropuerto es de 14 grados. ¿A qué distancia está el helicóptero en ese instante en un punto que se halla justamente por encima del aeropuerto? Es decir, ¿a qué distancia se encuentra este piloto en ese instante en un punto que se encuentra justamente encima del aeropuerto? O sea, lo que vamos a encontrar es la distancia que hay en esta línea verde que vemos acá, la cual es una línea paralela al suelo. Por lo que nos vamos a imaginar un triángulo rectángulo que se va a ubicar de esta forma, donde vamos a tener 1000 pies, se va a formar un ángulo de elevación de 14 grados y vamos a tener aquí que encontrar el valor de X. Entonces, esto nos formaríamos como una especie de triángulo rectángulo de la siguiente manera. Los 10.000 pies de altura a la cual se encuentra el piloto en el helicóptero, este ángulo de depresión, que sería interno alterno al ángulo que se formaría acá, que mediría entonces lo mismo, entonces tendría un valor de 14 grados. Y lo que vamos a buscar es este valor que está aquí, la distancia que hay desde un punto por encima del aeropuerto hacia donde se encuentra el piloto, que es en la misma distancia si la valoramos desde el punto del suelo, que sería el valor de X, lo que nosotros andaríamos buscando.
Entonces, vamos a plantear con la función trigonométrica de la tangente que nos permite encontrar el valor del lado adyacente conociendo el lado opuesto. Como recordamos anteriormente, en el ejercicio anterior teníamos que la tangente de un ángulo cualquiera, en este caso la tangente de alfa, va a ser igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces tenemos lado opuesto entre el lado adyacente y la tangente de 14 grados entonces sería igual a su lado opuesto, que son los 1000 pies, dividido entre su lado adyacente, que es x, que es el valor que buscamos encontrar. Vamos entonces a hacer el mismo procedimiento del ejercicio anterior. X pasará a multiplicar y tangente de 14 grados pasará a dividir, y entonces tendremos que x es igual a 1000 pies entre la tangente de 14 grados. Luego tenemos entonces que x va a ser igual, efectuamos esta operación en la calculadora y dividimos 1000 entre la tangente de 14 y esto nos da como resultado 4010.78. Por lo tanto, el valor que tenemos acá sería igual a 4010.78 pies. Finalmente podemos responder que la distancia a la que se encuentra el helicóptero de un punto que está por encima del aeropuerto es de 4010.78 pies. La distancia entre un punto por encima del aeropuerto y el helicóptero es igual a 4010.78 pies. Y esto fue ángulos de elevación y de depresión en Mates con Carol, tus matemáticas de bolsillo. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos. Y si este contenido te fue de utilidad, regálame un me gusta y no olvides compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.